es sobre tratamiento de lumbalgia. Ya, gracias. Bueno, el tratamiento, ya nosotros sabemos que hay varios tipos de lumbalgia, principalmente ya lo comentaron seguramente en sus clases prácticas, es sobre la lumbalgia mecánica, la lumbalgia inflamatoria. En algunos casos en específico hay también lumbalgia mixta, ¿no? De compromiso mixto, que puede haber empezado como una mecánica y luego terminar con un patrón inflamatorio. Recording in progress. Sabemos que el tratamiento va a ser primero de acuerdo a qué diagnóstico tenemos, ¿no? Y con eso podamos manejar la parte, digamos, principal del cuadro clínico. Tenemos que saber que el tratamiento está enfocado en pacientes con compromiso que provoquen compresión neural. Es importantísimo saberlo eso, eh, porque esta compresión neural va a provocar también menoscabo en el paciente y esto tiene que llevar un tratamiento efectivo. En general, los pacientes requieren manejo con un programa conservador que puede ser centrado en analgesia, educación y fisioterapia si la lumbalgia no es traducción de una enfermedad importante. El objetivo del tratamiento es alivio del dolor, eso es lo principal, y la restauración de la función. Y la cirugía usualmente no es necesaria si el compromiso obviamente no tiene que ver con las hernias del disco ni con discopatía. Siguiente. Hay también dos temas interesantes, es saber si ese dolor lumbar es agudo o es crónico, y el tiempo de duración de uno con otro es de 3 meses. Y hay que saber también si ese compromiso comprime o no comprime raíz nerviosa, porque al final, inclusive si fuera un compromiso inflamatorio, el manejo inicial, por ejemplo, un espondilitis anquilosante, va a ser el manejo del dolor, ¿no? Pero hay compromisos agudos y súper importantes que cuya evolución o cuyas secuelas van a depender mucho del tratamiento quirúrgico que sucede en el momento, y esos tienen que ver mucho con la compresión nerviosa, de la raíz nerviosa. Siguiente. Entonces, cuando hay un dolor lumbar, lo que tenemos que enfocarnos básicamente es en la historia clínica y en el examen físico, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a poder nosotros determinar si nuestro paciente está teniendo un compromiso, digamos, que se tendría que solucionar desde el punto de vista quirúrgico o solamente médico. El paciente tendríamos que evaluarlo y examinarlo, ¿no? Y poder saber en la historia clínica, y tenemos por ahí 3 grupos de pacientes importantes. Unos que van a tener los signos de alarma, ¿no? Que podrían indicar algún compromiso sistémico, ¿no? Por ejemplo, que tengan una infección, una espondilodicitis que dañe no solamente el disco, sino también la parte vertebral, ejemplo, la tuberculosis, ¿no? El mal de Pot, o un cáncer, un mieloma múltiple, con una lesión a nivel, digamos, ósea de la columna vertebral, una espondiloartritis, por ejemplo, que también es una enfermedad sistémica, una espondilitis anquilosante. Eso se va a determinar tanto en el examen físico, ¿no? Y en la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica de una espondiloartritis? Lo que ya se conversó en la parte de la clínica, que es dolor inflamatorio, no más de 3 meses, ¿no? Que tengan en el examen físico de las sacroiliacas compromiso también con dolor, ¿no? Compromiso, digamos, a nivel cervical, en las artritis psoriáticas, etcétera. O, por ejemplo, en algunos pacientes con compresión, con una fractura por aplastamiento, pacientes con osteoporosis que también tengan el dolor en esa zona. Ese es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes es aquellos pacientes con signos neurológicos, ¿no? Y síntomas neurológicos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar pensando que estos pacientes, aunque no tengan un dolor inflamatorio puramente, que también tengan mecánico, están haciendo compresión neurológica, y esos son pacientes que también nos tenemos que tomar, digamos, especial atención. Luego ahí tenemos pacientes que tienen el dolor muscular no específico, lumbar, que es mecánico, a veces contracturas musculares, escoliosis, ¿no? Que son pacientes que quizás sí determinan esa atención, pero que no requieren, obviamente, mayor estudio de importancia, más que la parte de las contracturas, terapias físicas, relajantes musculares. Siguiente. Entonces,
En el primer grupo, que son aquellos pacientes que tienen compromisos de enfermedades sistémicas o fracturas por aplastamiento, necesitamos primero tomar una radiografía, obviamente, para poder saber cómo es el compromiso. En realidad, en el mal de POD es clara la radiografía, ¿no? En las fracturas por aplastamiento también. Lo que quizás no es muy claro cuando hablamos de espondiloartritis, a menos que ya tenga sindesmofitos, o en la mieloma múltiple también ya la placa es clara. Velocidad de sedimentación, por ejemplo, si estamos hablando de una espondiloartritis, ¿no? Que producen aumento de los lactantes de fase aguda. Y, por ejemplo, si vemos que la sospecha es alta clínicamente, pero la radiografía no nos ayuda, ya sería importante tomar una resonancia para poder determinar de qué estamos hablando. Mientras tanto, en el otro grupo importante, que es aquellos pacientes con lumbalgia que tienen también signos neurológicos, tenemos que determinar tres cosas importantes o tres aspectos importantes. Uno, que es súper importante, es si el paciente tiene estenosis espinal o no. La estenosis espinal es un compromiso que obviamente va a llegar, va a llegar, digamos, diagnosticado por una resonancia, usualmente, o por o una radiografía, donde se puede evaluar la disminución en el canal espinal y si esto va a conllevar, obviamente, un dolor neurológico. El otro grupo de pacientes es aquellos que tienen compromiso, con compromiso lumbar, con compromiso neurológico, donde hay radiculopatía, ¿no? Y que puede haber déficit neurológico progresivo. Para eso necesitamos, obviamente, tomar la placa, ¿no? Y ver si el paciente además pueda tener alguna infección agregada como osteomelitis, por ejemplo, en el resultado de la radiografía. Y algo que es, digamos, ya de necesidad quirúrgica, digamos, en el momento, es el síndrome de Caudequina, con un déficit neurológico importante, inclusive que pueda haber nivel sensitivo y pérdida de los esfínteres, control de esfínteres. Necesitamos una cirugía de urgencia. En el otro grupo, que son pacientes con dolor lumbar inespecífico, contracturas musculares, etcétera, a veces no es necesario ni siquiera la radiografía, velocidad, ¿no? Y si es que todavía pensamos en la exclusión de alguna enfermedad sistémica, bueno, tendríamos que revalorar el diagnóstico, pero en general no necesitamos gran cosa. Siguiente, por favor. Entonces, en el grupo primero, como vimos, no lo he hecho todo largo porque nos cortaba la diapositiva. Entonces, tenemos pacientes que vamos a tener enfermedades específicas tipo espondilitis anquilosante o mal de POD, mieloma múltiple, vamos a tener que realizar tratamientos específicos. Y si es obviamente un dolor que no requiere tratamiento quirúrgico, el manejo es conservador. En el síndrome de Caudequina, ¿no? Vamos a tener que ver si es que es necesario una cirugía, digamos, de manera urgente. Eso lo vemos de acuerdo al examen físico del neurólogo. Y el resto de posibilidades generalmente están alrededor de un diagnóstico hecho por resonancia magnética, ¿no? Y la situación va a ser de acuerdo al riesgo de compromiso neurológico permanente, ¿no? Y cuando ya vemos en dolores lumbares inespecíficos, el manejo por terapia física va a ser importante. Siguiente, por favor. Entonces ya hemos hablado de que entre lumbalgia aguda y lumbalgia crónica hay 3 meses más o menos de diferencia. Uno es menos de 3 meses, el otro de 3 meses a más. Pero al evaluar un paciente con lumbalgia aguda, vamos a ver, ya ustedes lo saben, espasmo de los músculos paravertebrales. A veces el paciente está con alteración de la curvatura por dolor, ¿no? Y el pronóstico para el dolor agudo es excelente porque, bueno, el paciente debería responder en 2 meses más o menos casi un 90%, ya sea el dolor por contractura muscular, inclusive por algunas artrosis. El diagnóstico el tratamiento es bastante bueno para manejo de dolor. Siguiente. Se recomienda a pacientes con dolor lumbar agudo que se mantengan activos, ¿no? Que continúen sus actividades diarias normales, dentro de lo que se pueda esperar, que están limitados por el dolor, ¿no? Y es mejor no estar en reposo totalmente porque eso puede aumentar la contractura muscular. Siguiente.
En este caso, en lumbalgia aguda, lo que se indica es, podríamos indicar paracetamol, AINES, opioides de acción corta, y evaluar eventos adversos de relajantes musculares y benzodiazepinas, porque los relajantes musculares tipo orfenadrina, ciclobenzaprina, a veces podría dar sequedad o también mucho sueño. Entonces tendremos que evaluar si nuestros pacientes están activos y no tienen que dormir. Y en los casos de los opioides, también algunos eventos adversos dependiendo de cada paciente. Siguiente. Eh, en la fase aguda uno puede hacer sus actividades, pero los ejercicios de espalda no están indicados porque, bueno, usualmente hay dolor. Luego de pasada la etapa de dolor agudo ya se puede hacer terapia física para estabilizar la columna. Siguiente, por favor. El paciente es indispensable hacerle una evaluación, como hemos comentado en el fluxograma, para determinar cuál es la causa de su dolor, porque en realidad, si no le damos una información de por qué viene el dolor, el paciente probablemente no va a tener a bien hacer rehabilitación sin un diagnóstico claro. Entonces, y ya ahí aplicamos obviamente todos los algoritmos, ¿no? Siguiente, por favor. En medicina física tenemos un dato importante, eso ya lo hacen los médicos fisiatras, lo que se llama la manipulación espinal, donde es movilización a baja velocidad o manipulación en la zona de la columna lumbar. No lo hacen los rehabilitadores usualmente. Cuando hay un dolor lumbar, por ejemplo, hacen flexión de las rodillas hacia la parte abdominal y hacen como una manipulación con compresión de la zona y hay un crujido. Así suena. Y eso es, y el paciente mejora usualmente si hay mucha contractura por una compresión del punto de dolor siguiente. Eh, en muchos casos mejora, ¿no? Hay reportes y la misma actividad diaria con el paciente reportan la mejoría. Sin embargo, por ahí ya hay estudios donde no hay evidencia o no han visto si es que hay si comparado con la terapia tradicional de medicinas y además de terapia física no mecánica, o sea, no activa, sino pasiva, llegan a mejorar el dolor siguiente. También se puede ya colocar calor, ¿no? La aplicación de compresas frías, ¿no? También en algunos pacientes lo hacen, pero no hay evidencia de que eso pueda responder totalmente, ¿no? El dolor lumbar con o sin ciática. Siguiente. Hay también aguja seca, ¿no? Hay bloqueos también en la zona de dolor, ¿no? Pero que se usan más en pacientes con dolor crónico que en dolor agudo, ¿no? A veces cuando sucede que hay un dolor agudo por una compresión discal en la raíz nerviosa podría ayudar en algo, ¿no? Pero usualmente terapia física sería algo bueno. Y ya en las hernias de núcleo pulposo se tiene que evaluar si la radiculopatía podría ser manejado con un bloqueo. Siguiente. Mm, Ahí está la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, no ha aprobado el uso de inyecciones de corticoides. Lo que hacen los de terapia del dolor anestesiólogos usan lidocaína, ¿no? Pero por ahí algunos de manera, digamos, propia usan corticoides, pero eso no está aprobado por la FDA. Lo que sí, los bloqueos con silocaína, sí. Ya hay algunas etiquetas por la FDA sobre la seguridad de los medicamentos, ¿no? En este caso, de advertir a que soy procesos en inyecciones epidurales de corticoides, básicamente, ¿no? Y bueno, tienen que ver mucho con la aplicación de los corticoides y de la seguridad con respecto a que no produzcan infección o ingreso de infección. En realidad, si por ejemplo
nosotros infiltramos una articulación que no es columna, sino rodilla o tobillo, hay riesgo de infección cuando hay la infiltración, no la artrocentesis, sino la infiltración. El mismo riesgo sucede, pero ojo, una inyección de un germen a ese nivel obviamente es mucho más trágico. Entonces sí se ha visto, usualmente lo que usan los anestesiólogos es lidocaína más que corticoides. Siguiente. Otras terapias también son TENS, por ejemplo, ¿no? Que también se puede usar en pacientes con dolor lumbar subagudo y crónico, ¿no? Que también las respuestas no son claras del todo, pero se puede manejar, se puede usar para el manejo de dolor. Un grupo sí va muy bien, otro grupo a veces no, entonces, pero sí está estipulado que se puede usar. Siguiente. Ahora, las fracturas vertebrales, y ya ustedes han hecho en el tema de osteoporosis, eh, pueden producir compresiones secundarias, ¿no? Entonces, el tratamiento va a tener que ver con mejorar la estructura o utilizar un mecanismo por el cual la estructura de aplastamiento sea minimizada para que así evitemos el dolor. Y eso lo hace la vertebroplastía o la cifoplastía en muchos casos, ¿no? La vertebroplastía es la colocación de metacrilato, que es un cemento dentro de la vértebra que está aplastada, para darle estabilidad, ¿no? Ya no se sigue aplastando. Y la cifoplastía tiene que ver con la colocación de un globo, que también el mecanismo es el mismo. Mientras la vértebra se siga aplastando, va a tener más riesgo de compresión neurológica. Entonces, son procedimientos que se pueden hacer para tratar el manejo del dolor. El problema con estos procedimientos que también tienen eventos secundarios que podrían ser inclusive muy graves. Entonces, sí se usa. En Almenara hacemos bastante vertebroplastía, los neurocirujanos lo hacen. Mejora o el beneficio es cuando sucede, o sea, en la zona, en el momento agudo, ¿no? Siguiente, por favor. Pero los eventos adversos de todas maneras son importantes. Acá dice la cifoplastía, a diferencia de la vertebroplastía, va a ser lo de el colocar un globito que estabilice la vértebra, ¿no? Y ahí hay estudios, ¿no? Donde se han hecho doble ciegos, aleatorizados y controlados con placebo, donde no encontraron ningún evento beneficioso en la vertebroplastia en comparación con un procedimiento simulado, que es lo que comentan. Hay estudios. De todas maneras, sí se usa para el manejo de dolor. En tratamiento de lumbalgia no hay nada estipulado, obviamente, por la FDA. Todos son procedimientos, digamos, sugeridos, y en la práctica clínica uno se da cuenta que sí, en un buen grupo de pacientes mejora. No se usa con frecuencia, obviamente, por los eventos adversos. El cemento podría entrar al canal medular, ¿no? Y eso sí es trágico. Siguiente. ¿No? Y ahí coloco algunos de las vertebroplastia también, ¿no? No hay mucha evidencia con respecto a eso, pero en la parte, digamos, práctica se ve que sí mejora, ¿no? Siguiente. Bueno, todo esto es manejo de lumbalgia aguda. Ahora, ¿por qué hablamos de lumbalgia aguda? Cirugía de la vértebra, si hay aplastamiento, bloqueo, porque usualmente casi todos mejoran en el caso de la lumbalgia aguda con manejo de antiinflamatorios, ¿no? Lo que hemos conversado al inicio, y solo en aquellos pacientes que no responden, bueno, ahí le ponen la terapia física. ¿Quién no ha tenido la lumbalgia aguda, no? Que dura a veces una semana, te dan AINES y te dan relajantes musculares y pasa, ¿no? Hay un grupo que sí, sí requiere mayores procedimientos, pero quizás el especial manejo es la lumbalgia crónica, porque es más difícil, obviamente, no es un dolor, es un espectro clínico en pacientes con dolor lumbar crónico, ¿no? Y el dolor es intenso, implacable, tiene un dolor crónico persistente, en algún momento pueden ser mecánicos, se irradian hacia las nalgas y la parte superior de los muslos, y el paciente va a decir que le duele la cadera, pero en verdad no es la cadera la que le duele, sino es la columna lumbar que da su irradiación hacia esa zona. Siguiente. Entonces, es difícil el manejo. En caso de lumbalgia crónica es difícil si al final no se encuentra la causa. Y aún así, encontrándose la causa, si, por ejemplo, tenemos un paciente con discopatía, que es lo que usualmente sucede, ¿no? O, por ejemplo, hernias del disco que no son quirúrgicas, entonces el componente de dolor crónico, cuando se hace crónico, va a ser de difícil manejo.
porque recuerden que el dolor crónico está gobernado también por serie de neurotransmisores a nivel de CNC, parecido a lo que pasa con fibromialgia. Entonces, ese dolor va a persistir y vamos a tener que usar inclusive gabapentinoides, etcétera, para un manejo crónico de ese dolor siguiente. De primera línea, como todos, paracetamol o AINES, ¿no? El tramadol se puede usar con cuidado. Usar benzodiazepinas con tramadol es raro, además que son pacientes con dolor crónico. Ustedes han visto, seguramente ya han escuchado, ¿no? Artistas inclusive que se hacen adictos a la oxicodona, principalmente en Estados Unidos por un dolor lumbar crónico, ¿no? Dolores crónicos que no se pueden manejar, ya sea la causa que sea. Puede ser una discopatía, puede ser una hernia, puede ser inclusive temas que no son inflamatorios, ¿no? Y que tanto dolor tienen que usan hasta que se vuelven adictos a la oxicodona. Igual tenemos que tener cuidado con el manejo con el tramadol. Eh, y el uso de tramadol más benzodiazepinas debería hacerse muy limitadamente. Siguiente. Los relajantes musculares deberían tener también un tiempo solamente, ¿no? Y los antidepresivos que inhiben la recaptación de norepinefrina pueden modular el dolor también y también mejorar la depresión, pero se deberían usar en dosis bajas, ¿no? Y obviamente viendo la evolución del caso y debería tener una observación bien importante, un seguimiento importante. Siguiente. La depresión al final termina siendo también un círculo vicioso en los pacientes con dolor lumbar crónico, ¿no? Estamos hablando de un dolor lumbar crónico que, por ejemplo, si es una espondilitis anquilosante y le das un biológico, probablemente ese dolor ya se acabe. Pero hay pacientes, como comento, con discopatías 3, 4, discos desplazados o escoliosis importantes que le dan dolor crónico. Entonces son pacientes que no van a poder, digamos, manejar su dolor, no tienen una causa de dolor, sino ya, digamos, curable, sino es un dolor que siempre va a tener. Entonces necesitamos agregar algunos medicamentos aparte de los AINES, paracetamol, la duloxetina que se usa para la fibromialgia, por ejemplo, también está bien reportada. La duloxetina está bien reportada para manejo de dolor, que es lo que se usa, como les comento, en la fibromialgia también. Y la gabapentina, también el topiramato, ¿no? Son ya para manejo del dolor también. Siguiente. De la fisioterapia para poder, yo siempre le comento a los pacientes con dolor lumbar crónico, eh, que ya sabemos que ustedes, le digo a los pacientes, cada cierto tiempo van a tener que hacer terapia. Van a tener que bajar la carga mecánica sobre la columna, en este caso no subir de peso, no cargar peso, y cada cierto tiempo hacer sus ejercicios, y esto ya es un manejo crónico. Entonces es importante la fisioterapia, ¿no? A pesar de que sabemos que hay algunos patrones de terapia física que no son muy eficaces en los pacientes, y en otros pacientes sí van bien, así que es una situación crónica y va a depender del grupo de pacientes que estemos tratando. Siguiente. Un poquito acá se escribe sobre la manipulación espinal, que ya lo conversamos, ¿no? Que en algunos pacientes van, en algunos pacientes no van. Siguiente. Y hay procedimientos que hacen ya terapia del dolor, ¿no? Terapia del dolor, que son anestesiólogos, hacen algunos bloqueos, ¿no? Tratamientos con radiofrecuencia que podrían mejorar en algo. Básicamente dirigido a la parte de la discopatía crónica, pacientes que es muy frecuente que tengan 3, 4 discos desplazados con dolores que no puedan manejar. Siguiente. En el Almenara también terapia física hace mucho sobre proloterapia, y la proloterapia sigue siendo un procedimiento que está todavía en estudio. No, no hay nada probado, pero en un grupo de pacientes también pueden mejorar y en otros no. Siguiente. Y tenemos pacientes a veces con cirugía, inclusive aquellos pacientes que se operan los discos y que quedan con dolor. O sea, la cirugía de disco no te garantiza que cure el dolor.
Es un proceso bien difícil porque manipulas nervios. Tenemos pacientes con cirugía de disco que van muy bien y otros grupos de pacientes importantes que no, que quedan con el dolor o inclusive empeora. Entonces, la estimulación de la médula espinal, eso es un procedimiento donde le ponen electrodos, ¿no? Por la vía percutánea, y eso ya para manejos crónicos. Tenemos pacientes que no caminan, ¿no? Ya no le pueden reoperar, ¿no? Entonces es un dolor crónico importante. Siguiente. Hay también infusión intraespinal de fármacos, ¿no? Con una bomba implantada subcutáneamente, porque el dolor puede ser muy, muy, muy intenso, ¿no? Que inclusive podría ser hasta indicado algunos opiáceos, ¿no? Eso va a depender ya del manejo individual de cada paciente. Siguiente. Y entonces, saber que ya el dolor lumbar crónico no solamente va a manejar el dolor como tal de la zona de la estructura que está provocando el dolor, sino también ya hay otros factores, ¿no? Mucho de eso se vincula con depresión, ansiedad, manejo psiquiátrico y ambiental. Por eso le comento, o sea, no es la primera vez, y ustedes se van a ver en la historia digamos, pasa en todos los pacientes, pero quizás en algunos famosos que han fallecido por intoxicación por oxicodona o por barbitúricos, justamente por un dolor crónico, y así empezó, lumbar, que no lo supieron manejar y se dio a pastos la oxicodona, la morfina, etcétera. Siguiente. Entonces, todo es el proceso que nosotros tenemos que manejar en pacientes con dolor lumbar crónico. No involucra solamente el manejo del dolor en sí con antiinflamatorios, opiáceos, sino también la parte psiquiátrica, ¿no? El componente cognitivo-conductual, ¿no? Y habilidades de desempeño en la vida diaria. Siguiente. Y bueno, genera, esto es al final, pues el hecho que se opere o no se opere la columna lumbar va a depender de la evaluación individual de cada paciente, de acuerdo a lo que se necesite o no requiera la cirugía. Siguiente. El tratamiento quirúrgico es otro grupo de situaciones que no es controversial, ¿no? Sabemos que si es que no tiene afectación neurológica y es dolor crónico, eso mm, está en veremos, porque los neurocirujanos solo, por lo menos en la práctica vemos que solamente van a operar, por ejemplo, una hernia del disco pulposo o una discopatía que tenga compresión neurológica, si no, no lo operan, porque la posibilidad que después de la cirugía siga doliendo es alta. Lo que hacen comúnmente es fusión espinal, si es que el dolor es producido por las zonas periféricas, o sea, las zonas de compresión del disco, ¿no? Y así eliminan el disco, fusionan las vértebras y ya no hay dolor teóricamente. Y eso es mejor en un grupo de pacientes muy pequeño cuando el compromiso es ese, el que le produce el dolor. Siguiente. En aquellos pacientes con dolor de espalda no radicular, que tengan con compresión, con cambios degenerativos, la fusión no es más efectiva que la rehabilitación, ¿no? Porque no hay compromiso radicular, así que debería solamente manejarse de manera conservadora. Y los pacientes que se han sometido que se someten a cirugía, no experimentan los resultados óptimos, ¿no? Porque el paciente antes de ello no tuvo dolor radicular y después de ello tampoco, pero va a seguir con el dolor mecánico. Siguiente. Y ya si cuando hay problema de disco, ya pues ya hay otras cirugías donde se reemplaza el disco, ¿no? Y hay otros procedimientos quirúrgicos que no lo vamos a comentar mucho, pero van a mejorar los síntomas de los pacientes. Siguiente. Hay estudios, ¿no? Donde ya se hacen y todos tienen diferentes resultados para ver la mejoría o no mejoría del compromiso de dolor en pacientes con, por ejemplo, espondilolistesis, que es cuando una vértebra se va hacia adelante, si es anterolistesis, retrolistesis, y se va hacia atrás, o pacientes con estenosis de la columna lumbar también. O sea, va a depender porque inclusive le ponen unas barras para poder mantener el equilibrio en la columna. Siguiente. Y la hernia discal va a producir un dolor radicular secundario a la compresión de la raíz nerviosa, ¿no?
Si es que hay, si es que es la opción y está compensado de manera neurológica, se podría someter a una cirugía. Eh, y van a ver que, bueno, en estos casos sí podría haber beneficios, ¿no? Pero de todas maneras hay un porcentaje pequeño, un porcentaje más o menos pequeño que va a persistir con dolor siguiente. Y hay diferentes formas, que es lo que está descrito acá, disectomía abierta, ¿no? O microdisectomía. Entonces son ya procedimientos quirúrgicos que están justamente destinados al tratamiento de la hernia del núcleo pulposo siguiente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que se hacen para la referir a cirugía? Ya nosotros somos clínicos, pero para referir, ¿en qué momento decimos ya tú te vas al neurocirujano? Si nosotros evaluamos si tienen dolor lumbar, pero con síndrome de Claude-Quine es una emergencia, tiene que ir. Si tiene déficit neurológico importante, si es un déficit neurológico progresivo, tienen hernias, ¿no? Pero hay déficit neurológico progresivo, y la radiculopatía está más de 6 semanas, ya es la decisión del paciente, obviamente, si desea un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero nosotros lo derivamos al especialista. En los casos de estenosis espinal, también se deriva si hay déficit neurológico serio, progresivo, o hay una persistencia de la declaudicación. No todas las espondilolistesis, porque hay anterolistesis o retrolistesis que no necesitan ir al neurocirujano, no lo van a operar, pero cuando hay compresión déficit neurológico, ya lo tendría que valorar el especialista. Siguiente. ¿No? Y bueno, vamos a hablar siempre de las inyecciones epidurales, el uso de anti-TNFs también en el problema de la ciática. Y esto sigue en estudio básicamente porque es importante. La dependencia de opiáceos por un dolor lumbar crónico está en boga en muchos países occidentales. Siguiente. Y bueno, eso es para que lo lean, a ver, lo pasan con sus compañeros. Cuando se habla sobre la estenosis espinal, ¿no? Ya hemos conversado que si tienen el déficit neurológico, probablemente lo sea evaluado por el neurocirujano, pero si no, vamos a tener que hacer terapias físicas de fortalecimiento, que es lo que está descrito aquí. Siguiente. Para la estenosis espinal, AINES, paracetamol son los que se manejan más, pero hay otros que también se pueden evaluar, más que todos terapias físicas y demás. Siguiente. Aquí también es un poco estamos describiendo que son las cirugías, ¿no? La laminectomía, por ejemplo, que hacen para poder mejorar el dolor con la fusión lumbar. Es importante el manejo. Siguiente. Entonces, la estenosis espinal también puede provocar síntomas neurológicos como la claudicación neurogénica, a pesar del tratamiento conservador, y eso ya nos hace, mire, que puede reducir el dolor cuando se usa una laminectomía descompresiva, es un procedimiento quirúrgico, y mejora la función durante 1 o 2 años, ¿no? Pero después de ese periodo ya los beneficios disminuyen, o sea, pueden volver a doler. Siguiente. Y seguimos, por ejemplo, viendo que todos los estudios, digamos, todo lo anecdótico que hay con respecto a la mejoría en estos pacientes se pueden tornar ya como un manejo ya de manera individualizada. Siguiente. La espondilolistesis, que es lo que le comentaba hace un momento, obviamente las vértebras que están hacia adelante o hacia atrás, también son tributarias de manejo de acuerdo a cada paciente, ¿no? También podrían tener compresión neurológica, ¿no? Y eso ya con eso tendríamos que evaluar al neurocirujano, o si no, ya un manejo conservador además del tiempo. Siguiente. Ok, eso es más o menos un resumen, porque yo sé que ya van a tener sus clases también en un momento, del manejo de la lumbalgia, pero básicamente es determinar si es algo agudo o crónico, si tiene o no tiene compresión neurológica, si hay emergencia como el síndrome de Claude-Quina. El compromiso neurológico es lo que nos hace el manejo, digamos, definir entre una sugerencia de derivar al quirúrgico o no. Y ya si nosotros encontramos enfermedades sistémicas que produzcan lumbalgia, tipo espondilitis anquilosante, mal de Pod, mieloma múltiple, tenemos que, además de manejar el dolor, porque el dolor se maneja de manera paralela, es ya manejar la causa del dolor, ¿no? Y de esa manera poder disminuir el impacto. La lumbalgia crónica, como les comento, es una alta posibilidad de dependencia, opiáceos, que es algo que sucede muy frecuentemente,
y es lo que tenemos que evitar. Por eso el manejo tendría que ser terapia física, terapia del dolor, reumatología y terapia psicológico o cognitivo-conductual. No sé si hay alguna pregunta. Me Bueno, parece bien, chicos, Roxana. gracias. Ya está bien. Entonces, cualquier cosa estamos en contacto.